El día de ayer tuvimos un tema llamado ataduras en relación a lo espiritual. Y el día de hoy quiero complementar un poco en relación a bendiciones y maldiciones. Bendiciones y maldiciones. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Y de ahí vamos a partir al versículo 15. ¿Está ahí conmigo? Bien, la escritura dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo 15. Pero acontecerá si no oyereis la voz de Dios, la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y la escritura nos muestra que hay maldiciones que alcanzan aún a la tercera, cuarta y quinta generación. Hay un principio espiritual que encontramos en este pasaje de causa y efecto. Es decir, si nosotros obedecemos, la consecuencia es bendición. Pero si nosotros desobedecemos, acarreamos maldición. Así que voy a presentar primeramente el contexto histórico, porque hay algo importante que tenemos que entender en todo esto antes de hacer alguna apreciación por lo que vamos a ver en esta parte histórica. Y parte de lo que tenemos que entender primeramente es el origen de las maldiciones. ¿Cómo es que se produjeron? Y para ello le voy a invitar a Génesis capítulo 3, versículo 17. Como parte de este contexto, entendemos que son palabras que Dios le dijo a su pueblo y que fueron establecidas en la ley mosaica, en la ley que Dios le dio a su pueblo a través de Moisés. A eso se refiere la ley mosaica. Y prácticamente en una advertencia: si obedeces, bendición; si desobedeces, maldición. Vamos a ver cómo se origina toda esta situación. Génesis capítulo 3, versículo 17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Una de las cosas que encontramos, de las primeras cosas que encontramos en la palabra, es que la tierra fue maldita a causa de la desobediencia. No me voy a meter en temas que Adán le hizo caso a su mujer y que la obedeció y que ese es otro tema. Y el asunto de las excusas que generalmente ponemos, ¿no? Cuando Dios tiene
se confronta directamente a aquella pareja. ¿Contra quién es la primera palabra? ¿A quién se dirige primero? Con el hombre, porque lleva mucha responsabilidad en el asunto familiar. Y entonces cuando le pregunta a Adán, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Te había dado una instrucción? ¿Qué fue lo que Adán contestó? La mujer que me diste. Ah, mira. Ok. Él no tenía otra opción, ¿verdad? No pudo decir, bueno, pues es que escogí esta o escogí la otra. ¿Nosotros escogimos, hombres? ¿Sí escogieron o a la fuerza? A veces antes se escuchaba que a la fuercita, ¿verdad? Entregaban a las mujeres. Eso era muy triste. Y todavía en aquellos tiempos sucedía también. Pero el único que no pudo escoger, pobrecito, fue Adán. Y entonces, bien, pues no pudo decir otra cosa más que la mujer que me diste me dio a comer. Ok, Eva, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que contestó? Ah, es que la serpiente me engañó. Y somos tan buenos para dar excusas y no hacer frente a la realidad. Aquellas situaciones en donde nosotros cometemos una falta. Y puede ser una falta delante de Dios, puede ser una falta delante de nuestro prójimo, ya llámese esposo, esposa, padres, hijos, etcétera. Son faltas que cometemos. El asunto es que nosotros tengamos que responsabilizarnos. Y evidentemente también tenemos que pensar que a razón de toda situación que se comete, toda infracción, siempre hay una consecuencia y es ahí donde también tenemos que hacer frente a ello. Diferentes pasajes que tenemos para hablar con respecto a esta situación, pero nos estamos enfocando al origen de la causa o al origen de las maldiciones. A consecuencia de su desobediencia, ahora la tierra fue maldita y entonces vino a razón de ello el sufrimiento, el trabajo forzado y la muerte. Y aquí es donde le decimos gracias a Adán y Eva. Pero cuán glorioso es nuestro Dios. Que la misma escritura nos muestra que si a través de un hombre vino el pecado, a través de otro hombre viene nuestra redención. Y es por medio de Cristo que nosotros somos redimidos, somos librados de la maldición del pecado. Muy bien, por una parte la tierra, ahora debemos ir a la parte en donde le fue dicho al pueblo bajo la ley de Moisés, que si se desobedecían vendrían maldiciones. Regresamos a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Ya leímos el versículo 15. Ahora vamos a ir al capítulo 21. Y usted va a ir identificando, trae su Biblia, trae libreta, trae marcador, utilícela que para eso es. Usted va a ir identificando algunas causas en donde recibían maldición a consecuencia de su desobediencia. Versículo 21. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con ayublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce,
y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo, y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás becado por todos los reinos de la tierra. Hasta aquí, ¿cuántas maldiciones han identificado? Muerte, enfermedad, escasez, derrota ante sus enemigos. En relación a la lluvia, la Escritura dice que la lluvia es una representación de la bendición de Dios. Y cuando no hay lluvia, hay sequía, no hay bendición, hay escasez. Versículo 29. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te la rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. Opresión y ruina para todos sus días. Ha de haber dicho el Señor: ¿quieren más? ¿O les guiso un huevo? Terrible, ¿no? Imagine que preguntara, ¿no? ¿Cuántos anhelan esas maldiciones? Sería de locos pensar en ello. Pero aun y cuando la instrucción ya se les había dado, ¿qué cree que lo que hizo el pueblo de Israel? Desobedeció a su ley. ¿Y qué vino como consecuencia? Enfermedad, escasez, la derrota ante sus enemigos, opresión y ruina, entre otras. Hermanos, las maldiciones muestran la seriedad del pecado. Dios no ignora la desobediencia. Muestran la seriedad del pecado. Y es que ¿hasta dónde tenemos que llegar para comprender que necesitamos un cambio de hábitos, un cambio de mente, incluso posiblemente un cambio de vocabulario, entre otras tantas cosas? Porque el evangélico debe distinguirse por su testimonio. Hemos preguntado en múltiples ocasiones: ¿y a usted cómo lo conocen en su casa, en su barrio, en su colonia? Sabe que me cuentan mi padre, mis tíos, que mi abuelo tenía un apodo ahí en el rancho, allá en el rancho grande, allá donde él vivía. Tenía un apodo y cada vez que lo veían pasar le decían: mira, ahí va el barrilito. Pero no era porque estaba gordito. ¿Sabe por qué?
porque era como un barrilito sin fondo. Y así es como lo conocían. ¿A usted cómo lo conocen? En su casa. Ahí viene el pleititos. Ahí viene otra vez. ¿Ahora qué me va a decir? ¿Ahora por qué se va a pelear? Y peor aún, que puede externar lo siguiente. Y dice que es cristiano. Y dice que es cristiana. Y dice que es un hijo de Dios. Si así se comportan los hijos de Dios, yo no quiero ser como ellos. Usted está pisoteando el nombre de Cristo. Ay, ay, ay. Y hemos de decir que es un asunto que tenemos que tomar con seriedad en relación al testimonio que nosotros estamos dando. Y aquí es donde, a consecuencia de ello, las maldiciones persiguen a las generaciones a causa de la desobediencia. Yo creo que tendríamos que poner en dos posturas el hecho de saber si existen las maldiciones, porque es un concepto de controversia para algunos. ¿Existen maldiciones generacionales o no existen las maldiciones generacionales? Tendré que ponerlo en dos posturas. Número uno, para aquellos que están alejados de Cristo, las maldiciones los persiguen generación tras generación. ¿Estamos claros ahí? Sin embargo, hemos de decir, para contestar este segundo argumento, tenemos que hablar del poder de Cristo sobre las maldiciones. Y entonces de esta manera o en esta medida nosotros vamos a poder determinar si es posible que una maldición generacional tenga efecto en un hijo de Dios. ¿Usted qué piensa? No me conteste y vamos a la luz de las Escrituras. La palabra dice en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Qué es lo que dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Maldición porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, hasta este momento la cruz era una representación de maldición. ¿Quién era aquella persona que tenía que ser llevado al madero? Aquellos que cometían infracción de la ley. Háblese no, de la ley terrenal, no de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios no permitía que una persona muriera colgado en un madero. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? ¿Por qué Cristo fue colgado en un madero? Porque aquellos fariseos y aquella secta que se levantó quería hacer lo posible por incriminar a Jesús. Y ya que por medio de la ley de Moisés no podían hacer otra cosa más que posiblemente llevarlo a un asunto de morir apedreado, entre otros, lo que ellos querían era darle muerte prácticamente en un madero, por lo que recurrieron a otro tipo de ley. ¿Qué ley? La ley romana, en donde aquel que cometía una infracción, ya fuese homicida, ya fuese un ladrón, entendiendo que de acuerdo a la ley
había circunstancias muy específicas para llevar a una persona a la cruz. E hicieron todo lo posible para que Jesucristo fuese llevado a la cruz del madero. Una vez que hemos entendido esto, debemos decir que la cruz es un símbolo de muerte y un símbolo de maldición. Pero también hemos de decir que para nosotros también es un símbolo de redención, ¿no? Porque ahí fue donde Cristo fue crucificado. Por supuesto que nosotros ya no lo llevamos ni lo tenemos más crucificado, porque Él ya no está muerto, sino Él ha resucitado. Así que esa es la parte que tenemos que entender en relación a la muerte de Jesús. Ahora bien, regresamos al punto donde la Escritura nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, aquella maldición que fue establecida ya no tiene efecto sobre nosotros, porque Él mismo fue hecho maldición por nuestra causa. Si antes nosotros éramos malditos, ahora nosotros por Cristo somos benditos. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 14 y 15. Vamos a tomar un poco más de contexto. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué sucedió? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos algunos, no, todos los pecados. ¿Qué fue lo que produjo? Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La pregunta es: ¿a qué se refiere el asunto del acta de decretos que había sido establecida en contra de nosotros? Efectivamente, el acta de decretos representaba la ley que en algún momento Dios había establecido para su pueblo. Entonces, una vez que tenemos dos argumentos, poderosos argumentos, deberíamos pensar en lo siguiente: ¿las maldiciones generacionales tienen efecto sobre los hijos de Dios? Este es el debate. Si bien hemos de decir, y son dos cosas diferentes, porque yo le voy a dar mi opinión, hemos de decir que tomamos o que vemos ciertos rasgos, ciertos sucesos en algunas familias cristianas, y lo voy a poner entre comillas, de situaciones que se manifiestan generación a generación. Pero tengo que decir, de acuerdo a mi opinión, y es personal, que ninguna maldición generacional debe prevalecer sobre los hijos de Dios. Lo voy a decir otra vez: ninguna maldición generacional debe prevalecer en los hijos de Dios. ¿Está conmigo? Porque nosotros tenemos que cortar, y se rompe de raíz. Hemos de decir que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, y las cosas viejas pasaron ya, ahora todas son hechas nuevas. Cristo fue hecho maldición por
nosotros, y a consecuencia de ello tienen que anularse el acta de decretos, las maldiciones que había sobre nosotros. Amén. ¿Qué es lo que sucede entonces? Esa es la pregunta, ¿no? Porque vemos ciertos rasgos. Eso es importante mencionarlo, ¿no? Ahora pertenecemos a una genealogía diferente, por así decirlo, una descendencia diferente, un ADN diferente. ¿Por qué lo recalco? Usted y yo tenemos un ADN, ¿no? ¿Y de dónde proviene el ADN? De nuestros padres. Entonces, a manera que nosotros vamos procreando y van surgiendo las diferentes generaciones, hay un ADN específico que se va transmitiendo. Sin embargo, no hay nada que Dios no pueda hacer. ¿Estamos de acuerdo? No hay nada que Dios no pueda parar, no hay nada que Dios no pueda romper, incluso el ADN que venimos cargando. Porque ahora nosotros somos un linaje escogido, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y es ahí donde debemos de creer. ¿Qué es pues lo que sucede? Y es que realmente nosotros tenemos que entrar en conciencia de lo que la palabra nos está mostrando. Y si vemos ciertos rasgos, posiblemente ya no en nosotros, es que posiblemente diferentes circunstancias. Ayer hablábamos, por ejemplo, de que había situaciones en donde los hijos se tomaban decisiones que no eran adecuadas, pero no en relación a lo que habían visto en sus padres, porque generalmente nosotros crecemos en relación a la imitación, y ahí es donde tenemos que comenzar a hacer la diferenciación. Padre borracho, hijo borracho, ¿a razón de qué? No necesariamente de una situación espiritual, puede ser genes o puede ser por el hecho de la imitación. Por eso no podemos decir que hay una situación generacional, porque yo conozco padre borracho, hijo no borracho. ¿Sí o no? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Una decisión. Una decisión personal. Ayer, hermano Mario cuenta su testimonio. Yo vi a mi padre borracho. Yo a los 15 años se lo cargaba, lo llevaba hasta la cama. Pero yo decidí, no conocía a Dios todavía. Yo decidí, yo dije, lo que yo estoy haciendo, esto no lo van a ver mis hijos. ¿Dejó de tomar? Por una decisión. Por decisiones. ¿Qué sucede entonces? Que muchas veces las influencias provocan que nosotros continuemos con esos procesos y esos caminos. Y la verdad es que a veces las amistades no dejan nada bueno. Oh, es que es mi amigo y tengo toda la vida de conocerlo, y es que cuando me invita a la casa no puedo resistirme, no puedo decirle que no. ¿No puedes? ¿No puedes? Dime cómo te ayudo. Y entonces ahí estamos, ¿no? Orando, intercediendo, liberando para que salga de aquí y se vuelva a embarrar en el mismo cochinero. Discúlpeme la frase, pero es tal cual. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿No está dura la palabra? Sí, pero no le hace. Es la verdad. Man, aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no?
Así es. Y mire, no es un asunto de estar deshaciendo amistades. No se trata de eso. Es una situación de decisiones. Si usted tiene la firmeza en la palabra de Dios, nada, absolutamente nada, lo va a mover de sus convicciones. Nada lo va a mover de sus convicciones. Entonces, ¿está claro este asunto de la maldición? Por otra parte, si las maldiciones no tienen ningún efecto sobre los hijos de Dios, déjeme regreso un poquito, pensando en que aquí es donde muchas veces no encontramos explicación, pero la verdad es que es muy claro que cómo es que la gente vive y sigue viviendo en la enfermedad, en la escasez, en la opresión, en la ruina y un sinfín de maldiciones que le siguen. Esa consecuencia de la desobediencia y a consecuencia de que posiblemente el Espíritu Santo de Dios no esté morando en su vida. Por otra parte, hemos de decir que habrá cristianos que viven en pobreza. ¿Sí o no? Y es que aquí hay otra doctrina que resurge que es reciente aparentemente en los años 70, 80, posiblemente un poquito antes, y es esta llamada la doctrina de la prosperidad, en donde se nos dice que un cristiano no puede vivir en la pobreza. Es decir, si tú eres pobre, tú no eres hijo de Dios. Y entonces, bueno, por el solo hecho de pensar esto, yo pienso, pudiéramos poner ejemplo de nuestro país, pero vamos a algo general. África. África es un país en el sentido general, porque Sudáfrica, que es una parte del continente, es un país con un poderío económico importante, pero de manera general, África es un país pobre. ¿Habrá cristianos ahí? ¿Habrá cristianos pobres? ¿No tienen recursos? ¿No serán hijos de Dios entonces? Por supuesto que sí. Entonces aquí se tumba todo argumento, ¿no? Del asunto. ¿Un cristiano se puede enfermar o no se puede enfermar? Porque si yo ya me enfermé muchas veces, entonces yo estoy en pecado delante de Dios. Y esos son argumentos y razonamientos que no tienen ningún sentido de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, hay situaciones que tenemos que analizar, por eso aclaro, ¿no? Deberíamos de hacer conciencia, que si la persona vive en la esclavitud, vive con ataduras, en referencia a este tipo de maldiciones, es porque probablemente no el Espíritu Santo no more en su corazón. Entonces, la primera invitación que tenemos que hacer es: permite que Dios gobierne tu corazón, gobierne tu casa. Y tal vez en un falso también evangelio pudiésemos decir, atención, pudiésemos decir, ven a Cristo porque Él va a solucionar todos tus problemas. Tu vida va a cambiar de ahora en adelante. ¿Ese es un verdadero evangelio? Y prácticamente estamos hablando con mentira, porque muchas de las veces cuando recién nos acercamos a Cristo, ¿qué es lo que sucede? Ay, Dios, se viene una situación de luchas y pruebas, ¿no? Pero es ahí donde tenemos que entender, ahora tengo la sabiduría de Cristo. Y eso va a producir que nosotros actuemos de manera diferente, de manera que aquel que vivía en pobreza
por malas decisiones, por una mala administración, por despilfarrar su dinero, ahora tome conciencia y por medio de la gracia de Dios pueda ser un mejor administrador y así salir del estado de pobreza en el que está viviendo. Así o con manzanas lo ponemos. ¿Está claro? Ahora bien, hay muchos comentarios en relación a que eres pobre porque quieres. ¿Acaso no hay trabajo? ¿No hay trabajo? Pero el flojonazo no se quiere levantar. La palabra nos habla acerca de los flojos. Nos habla que son unos necios. Y evidentemente, también dice la Escritura, el que no trabaje, pues que no coma. ¿Cómo queremos entonces? Yo entiendo, número uno, si usted es fiel a Dios, Dios le va a dar la sabiduría para que si usted tiene en mente y en el corazón levantar un negocio y desarrollar el negocio, Dios le va a dar la gracia para salir adelante. Pero necesitamos también ser sabios para poder administrarlo adecuadamente, número uno. Y número dos, si nosotros le somos fieles al Señor, en relación a, estoy pensando cómo decirlo. Así es. Quiero decirlo de una manera más elocuente. En relación a nuestras finanzas. Ayer escuchamos un testimonio. No fue antier, ¿verdad? Fue el viernes. Un testimonio de un compromiso que se hizo delante de Dios. Ahora bien, no es un asunto de torcerle la manita a Dios, eso lo tenemos bastante claro. Pero Dios ve nuestra fidelidad y Dios ve nuestro corazón. Y como parte del testimonio es que cuando se propuso entregar parte de las bendiciones que el Señor le había dado, le había traído, comenzó a ser prosperado de una manera excepcional. Y sabe que tenemos un conflicto incluso con la cantidad que nosotros podemos ofrecer. No es tema, ¿verdad?, de maldición. Sin embargo, bueno, Dios está poniendo esto en este momento para que podamos hacer conciencia. Porque el problema, creo, principal está en la lucha que hay entre nuestro corazón y nuestra mente en relación a lo que nosotros queremos ofrecer delante de Dios. La Escritura dice que había una mujer que tenía solamente 2 blancas, era la moneda de más baja denominación en aquel momento. Y tal vez pudiéramos pensar en el hecho de que era muy poquito dinero. Para nosotros era muy poquito dinero, para ella no era una parte, era todo lo que tenía, todo lo que tenía. Y entonces debemos de pensar en el hecho de que qué es lo que estamos ofreciendo a Dios. Lo comento por el hecho de que en el testimonio se menciona que cuando recibe cierta cantidad, entrega otra cantidad y era una cantidad importante. Y había una lucha, en el matrimonio a razón de ¿y por qué vas a dar esto? Pero por el otro lado también había una firmeza en el corazón. Y la respuesta a todo ello es de que una vez que da, insisto, bueno, no se trata de cantidades, eso lo tenemos bastante claro, pero fue un propósito en el corazón a raíz de la fidelidad. Una vez que viene, que hace el acto,
El Señor prácticamente contesta inmediatamente. De uno de los clientes, si no lo digo bien me corrigen, de uno de los clientes que tenía, que hace mucho tiempo no le llamaba, le llamó, tengo pendiente una cantidad, te la voy a pagar. ¿Cuántas veces más era? No sé. Un cero más de lo que había entregado. Bueno, fuera que recibiésemos el testimonio de primera mano, ¿verdad? Ahorita lo voy a pasar. No quiero, ¿cuál es la palabra? No obligar, sino no quiero persuadirlo, esa es la palabra. No quiero persuadirlo en relación al asunto de las ofrendas y los diezmos, porque hemos ya hablado de eso y la palabra es bastante clara. He insistido incluso acerca de ello. Cada uno de cómo propuso en su corazón, pero somos muy dados a estar fijándonos en las cantidades. Es que no doy 500 porque ya para mí 500 es mucho, mejor voy a dar el de 100. Insisto, entendiendo el que Dios no está viendo la cantidad, Dios está viendo el corazón. Pero si usted tiene una lucha con lo que usted va a entregar, mejor no entregue nada. No necesitamos su dinero. Dios no necesita su dinero. Por el contrario, va a ser un beneficio para usted. Ese es otro tema. Aquí le voy a parar. En relación entonces a lo que hemos dicho, por otra parte, en Cristo tenemos bendición. Efesios capítulo 1, versículo 3, la escritura dice que Cristo nos bendijo con... Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, hay una bendición de por medio. Y esto no es a razón de que si doy o no doy, es una cosa completamente distinta. Hay una bendición. ¿Usted es hijo de Dios? Y si no es hijo de Dios, reconsidérelo. Hoy puede ser el día, dice la Escritura, hoy es el día de salvación. De antemano hemos de decir que los hijos de Dios tenemos una bendición que ha sido ya establecida sobre nosotros. Bendito sea el Padre Dios nuestro, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que ya no caminamos en maldición, sino ahora caminamos en bendición delante de Dios. Juan capítulo 10, versículo 10, Él dice que vino a darnos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Cuando hablamos de abundancia, no necesariamente nos estamos refiriendo a dinero, nos estamos refiriendo a la plenitud de Cristo. Esa es la abundancia que Él tiene para nosotros, donde cuando antes caminábamos en tristeza, ahora caminamos en gozo. Si caminamos en amargura, en ira, etcétera, caminamos ahora en la libertad que Cristo nos ha hecho libres. Recuerde el mensaje pasado. Caminemos, hemos sido redimidos, caminamos en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Hemos sido libres de la opresión de la ley. Ya no caminamos en ley, ya no hay más opresión, ya no hay maldición. Ahora viene la gracia de parte de Dios por medio de Cristo y ahora caminamos en bendición delante de Él. Tiene que creerlo. Ninguna maldición tiene poder sobre el que está en Cristo y camina en obediencia.
Bueno, es que no entiendo por qué he tratado de acercarme, pues ha tratado. He tratado de hacer las cosas bien, ha tratado. No es suficiente. Necesitamos caminar en obediencia delante de Dios. Dos cosas más para ir cerrando. Hay algo importante en relación a nuestra boca. Tenemos que tener cuidado con nuestra boca. ¿En relación a qué? Y vamos a ser muy específicos. Santiago capítulo 3, versículo 9 y 10. Santiago capítulo 3, versículo 9 y 10. No hablaré del versículo que está en el libro de Proverbios, porque está en otro contexto, en relación al poder de la boca. ¿Está conmigo? Ese versículo está en otro contexto, así que hablaremos en lo que refiere específicamente a este tema. Santiago capítulo 3, versículo 9 y 10. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Cómo está eso? Que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Traducción: si nosotros utilizamos ahora como hijos de Dios nuestra boca para bendecir, que sea para bendecir y no para maldecir. ¿Está claro? No es posible que de repente andemos maldiciendo a todo mundo, considerando que somos hijos de Dios. No puede dar una misma fuente agua dulce y agua salada. Romanos capítulo 12, versículo 4. Romanos capítulo 12, versículo 14, perdón. Versículo 14. Bendecid, ¿a quién? Romanos capítulo 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis, aun a quien nos persiguen. En el libro de los Salmos hay algunos apartados a los que se le llaman salmos imprecatorios, en donde el salmista, específicamente David, tenía ciertas reacciones en relación a sus enemigos. Y encontramos algunos salmos haciendo la plegaria o la petición de derrotar a sus enemigos. Prácticamente, en otras palabras, pidiendo que el fuego del Señor cayera sobre sus enemigos, que fuesen destruidos a razón de espada, a razón de muerte. Y era una petición delante de Dios. Y posiblemente podamos utilizar este tipo de contexto para entonces, bien, si David lo hizo, entonces yo puedo decir: destruye, Señor, a mis enemigos con fuego. De repente se levantaron los discípulos de Cristo, ¿verdad? 2 de ellos, llegaron los samaritanos. Estamos listos, Señor, estamos preparados. ¿Qué quieres que hagamos? Porque ellos ya traían la unción, el poder del Señor, ¿verdad? Y bien listos para la pelea, decían:
¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que hagamos descender del cielo fuego y que los consuma? Ya se les había subido ya. Y prácticamente el Señor les dio una cachetadota. ¿No saben ustedes de qué están hablando? Ama a tus amigos, pero a tus enemigos también tienes que bendecirlos. Cosa difícil, diría el apóstol Pablo, me estás pidiendo, Señor. Cosa dura me estás pidiendo. Seguramente es cosa difícil, pero es un mandamiento de parte de Dios y nosotros tenemos que obedecerlo. Muy bien. En el caso de aquellos que necesitan acercarse a Cristo, y esta es una guía para que nosotros podamos tener y ayudar a otros. ¿Cómo rompemos maldiciones? La respuesta es muy sencilla. La persona requiere de un arrepentimiento genuino y una confesión de sus pecados. Si la persona no se arrepiente, no va a poder romper con las maldiciones que le están persiguiendo. ¿Y qué significa un arrepentimiento? Un cambio de dirección. Cambio de dirección. Un arrepentimiento y una confesión. Enseguida necesita renunciar a toda obra de las tinieblas. El día de ayer tuvimos en una sesión específica algunos temas en los que posiblemente algunos conscientemente, algunos inconscientemente estaban trayendo un efecto, si lo puedo decir de esta manera, colateral sobre nuestras vidas, a razón del desconocimiento. Pero Dios ayer trajo libertad, trajo luz a nosotros, ¿verdad? Y renunciamos a toda obra del enemigo. Aún es importante considerar que hay situaciones, lo expresamos ayer y lo voy a expresar ahora, situaciones que posiblemente nosotros guardamos y tenemos en casa, que no son provechosas para nosotros. Cuidado con objetos de amuletos, objetos de adoración, objetos que se utilizan para la buena suerte. Usted no necesita buena suerte. No, es que sí la necesito. No he entendido nada. Usted tiene la bendición de Dios. ¿Cuál suerte quiere? Tenemos la bendición de Dios. Si no es así, no hemos entendido nada. Así es, para los que no escucharon, ¿verdad? Que los días viernes tenemos escuela para matrimonios y ya estamos por terminar este próximo viernes, gracias a Dios. 5 viernes consecutivos y vamos a graduar a la primera generación de escuela para matrimonios. Estaba ella comentando que en ocasiones nosotros mismos bloqueamos las bendiciones de parte de Dios. De hecho, hay una porción en la Escritura en relación a la oración que el marido emite. Dice, para que tus oraciones no sean estorbadas. ¿A razón de qué son estorbadas? Pues precisamente por las actitudes, las acciones del marido en este caso específico. Pero es así como muchas veces nosotros también actuamos delante de Dios. ¿Por qué las oraciones son estorbadas? Precisamente porque no entramos en la conciencia de que tenemos que cambiar cierto tipo de hábitos, cambiar la mentalidad, que eso es algo que insistentemente comentamos y que enfatiza la Escritura. Necesitamos un cambio de mente para que ahora gobierne no nuestra mente, sino la mente de Cristo en nosotros. Ahora dice la Escritura, tenemos la mente de Cristo, ¿no es así? ¿No es así? Tenemos ahora la mente de Cristo, entonces ¿por qué actuamos diferente? ¿Qué es lo que no hemos entendido? ¿Qué es lo que no comprendemos? Y por último, tiene que vivir en obediencia.
obediencia a Dios y tiene que obedecer a su palabra. Mire, yo no estoy juzgando su forma de vida. Hablamos del pecado en relación a lo que muchas veces dicta nuestra conciencia. Le voy a dar un caso específico y ya con esto terminamos, porque yo creo que puede ser bueno comentarlo. Hacíamos referencia un poco a la comida, en donde, para complementar, el apóstol Pablo a los gentiles les da una serie o una clase de reglas en relación a lo que no deben de hacer y lo que no está bien delante de Dios. Y la respuesta es muy sencilla: bien, absténgase de la fornicación y del adulterio, que era una práctica. Absténgase de la comida sacrificada a los ídolos y no coma nada que tenga que ver con la sangre, porque en la sangre está la vida, etcétera. 3 cosas y nada más. Punto. Fue un llamado a los gentiles. Lo que está fuera de ahí está puesto a la conciencia. El Espíritu Santo es quien dicta qué es lo correcto, fuera de lo que está establecido ya en la palabra, qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Si la conciencia lo acusa, quiere decir que no es correcto. Si la conciencia no lo acusa, tal vez no tenga usted problema con eso y no representa un pecado delante de Dios. Ahora bien, si la conciencia no lo acusa, aquí es donde voy a aclarar. No sea ocasión de caer al débil en la fe. Hablábamos del pan de muerto. ¿Le gusta el pan de muerto? Entonces, ¿ya se lo comió? Pecadores. Ya viene. Ya lo están vendiendo, ¿verdad? ¿Y ya se murió o no se murió todavía? Bien, la pregunta es sencilla y rápido. ¿Podemos comer o no podemos comer pan de muerto? ¿Debemos o no debemos? ¿Sí debemos? Tranquilos con esas, ¿verdad? Ustedes disparan. Luego, si es que está delicioso. Tranquilo con las pistolas, tranquilos. ¿Debemos o no debemos? ¿Podemos o no comernos? Considere una cosa. Hay comida que está sacrificada y está dedicada. Pero imagínense, nosotros salimos y nos comemos una hamburguesa. La carne es de vaca. ¿De dónde proviene la vaca? Pues ¿qué dije? La vaca, ¿verdad? La vaca, la carne proviene de la vaca. ¿Y la vaca de dónde proviene? Pues de un rastro, ¿no? Y el rastro posible, hay uno ahí en Guadalupe. Ahora, ¿la vaca fue dedicada? ¿Por qué dice que no? Pues usted no sabe, ¿verdad? Posiblemente no, posiblemente sí. No estoy hablando de un rastro específico, ¿verdad? Hay muchos rastros. ¿Fue dedicada o no fue dedicada? Pues no sé. Entonces, ¿me voy a comer la hamburguesa? No me la voy a comer. ¿Qué tenemos que hacer? Esa es la explicación que nos da el apóstol Pablo. Ahora, tú no sabes de dónde proviene, pues santifícalo, porque todo con oración es santificado. Punto, ya, olvídese. No le voy a decir cómo hace el pan. Le voy a decir, hágalo con conciencia. Si usted dice, no, es que no es de muertito, no me lo como, no se lo coma. Por el nombre, ¿verdad? Por el nombre. Oh.
Si es de muerto, pues mejor lo evitamos, ¿verdad? Porque nosotros somos vivos en Cristo. Entonces, hermanos, ok, vamos a suponer, ya compró el panecito. Casa de fe. Uy, panecito con cafecito. Vamos a tomarnos unas fotos para que... ¿Ya viste a los hermanos que están comiendo pan de muerto? Pecadores. ¿Qué está sucediendo? Ya, de aquí le seguimos, ¿verdad? La rosca, el tema de la Navidad, el tema de lo que usted quiera. Punto, se acabó. Si usted está haciendo una piedra de tropiezo para el débil en la fe, puede estar cometiendo pecado. Si la conciencia no le dicta nada, ¿me expliqué este asunto? Amén. Ok, entonces, panecito, no panecito. Pónganse de pie, por favor.